de drogas tanto a escala mundial cuanto en lo nacional. Hizo referencia a los objetivos de este proyecto de ley hoy en primer debate. Se abre la discusión con la intervención del asambleísta Héctor Yepes. Este proyecto de ley, agradecer al asambleísta José Serrano, a quien resolvimos mantener como ponente del proyecto, porque creo que es lo justo, que quien ha trabajado en una iniciativa pues sea quien la defienda como debe ser en el Pleno de la Asamblea Nacional. También quiero empezar agradeciendo a Diego Riofrío, secretario de Prevención de Adicciones del municipio de Quito, quien inició este punto con una intervención técnica, centrada y bastante explicativa de lo que busca este proyecto de ley. Como ya se ha hecho la ponencia, señor presidente, yo voy a ser breve, manifestar mi respaldo a esta iniciativa, hacer un llamado, en primer lugar, a la unidad en torno a este proyecto de ley. Sin duda, el tema de drogas despierta pasiones y polémicas, no solo en el Pleno de esta Asamblea, sino en todo el país. Yo tengo mi postura al respecto de la tabla de consumo de drogas, la he dicho públicamente en este Pleno, pero este no es el tema de debate de hoy. El tema de hoy, que nos debería unir por encima de esas diferencias, es la necesidad absoluta de trabajar en prevención y en rehabilitación. Y ojalá en eso podamos coincidir absolutamente todos, más allá de lo ideológico, para lograr lo que necesitan las familias, que es, en primer lugar, como ya se decía, trabajar en la convivencia. Y en esto una reflexión, mucho se ha hablado en la última década y con la constitución actual del buen vivir. Yo creo que en el Ecuador debemos hablar sobre todo del buen convivir, porque al final lo que hacemos en una sociedad, en una comunidad, es convivir entre nosotros, y los problemas que tenemos hoy en el país de violencia, tanto delincuencia común como violencia familiar, de adicciones, que no solo son las drogas, también el alcoholismo, de narcotráfico, de violencia política también, que hemos visto en el país y hemos sido testigos directamente en algunos casos, parten de una causa común, de un problema de convivencia social. Y creo que hacia allá apunta este proyecto de ley y todos deberíamos comprometernos a respaldar aquello. La esencia del proyecto, como lo explicaba Diego Riofrío, es acercar el trabajo de prevención y rehabilitación a lo local. Es entender que los factores que llevan a la adicción no son los mismos en Guayaquil, donde tenemos un problema gravísimo de H, que en Morona, Santiago, que tiene el mayor consumo de marihuana del país. Son factores diferentes y hay que entenderlos desde lo local. Por eso es clave involucrar a los municipios en el trabajo de prevención para poder ayudar a nuestros niños a invertir su tiempo libre en tareas sanas y productivas, en deporte, en cultura, en arte, para ayudar a padres y madres de familia con escuelas para padres, con talleres, involucrándose en el vecindario, en el recinto, en la comunidad, a fin de poder tener una convivencia desde el seno familiar que ayude a prevenir luego las adicciones. Esto, por supuesto, ya puede ser incluido dentro del presupuesto que asigna la ley, que muchos municipios dedican a la inversión social en su programación anual. Pero sin duda falta precisar las competencias, como se intenta hacer en este proyecto de ley, para que puedan intervenir directamente no solo en la prevención, sino también en tratamiento ambulatorio, en rehabilitación, en comunidades terapéuticas que ayuden a la prevención, es decir, tareas que hasta ahora muchas veces hemos pensado que deberían ser función exclusiva del gobierno central y que probablemente nuestros municipios, con un debido marco normativo y con decisión política también,
de los alcaldes y de los concejales podrían realizar de manera mucho más eficaz, sin por ello desconocer la responsabilidad que tiene el Estado central en materia de adicciones como un problema de salud pública, tal como lo dice la Constitución. También quiero resaltar el énfasis que se hace en esta iniciativa con respecto a la educación. No solo las instituciones educativas hasta la secundaria, sino también las universidades. Ya se decía, las universidades no pueden ser centros de consumo libre de drogas. Más bien desde ahí hay que trabajar también en la prevención, en generar conciencia de que las adicciones no son un problema menor, que no pasa nada, terminan destruyendo familias. Y lo estamos viendo ahora que lamentablemente surgen en nuestro país y sobre todo en mi ciudad, en Guayaquil, casos de niños de 7, 8 años que ya necesitan ir a un centro de rehabilitación porque están con adicción a la H. Eso es una tragedia como sociedad. Por último, quiero plantear en esta iniciativa, por un lado, el respaldo a lo que se mencionaba, que el dinero incautado al narcotráfico se destine a prevención, que hay un fondo concursable, porque por supuesto, ya nos dirán los alcaldes, ¿y dónde están los recursos? Y con justa razón, hay que buscar la forma de aumentar recursos hacia la prevención de drogas. Y hay que exigir también que se corrija un error garrafal del actual gobierno, que fue cerrar la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas de manera ilegal, porque su existencia está ordenada por ley, como ya algunos legisladores en su momento nos unimos para advertir. Y por otro lado, una cosa es discrepar con la línea, la visión que tenga una autoridad. Otra cosa es pensar que porque no comparto lo que piensa la autoridad de una institución, esa institución debe desaparecer. Eso es absurdo. Y la prueba está a la vista. Se eliminó la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, se pasó las competencias entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, y no se ha hecho absolutamente nada concreto y tangible, ni en prevención, ni en rehabilitación, y nuestros niños siguen consumiendo y nuestras madres siguen desesperadas. Finalmente, quiero proponer, señor presidente, que en este anhelo de tener mayores recursos para luchar contra las adicciones, incluyamos en este proyecto que los bienes que han sido en general incautados o comisados y que están en manos, en el caso de los inmuebles sobre todo, de inmobiliar, hasta que se vendan, porque a veces eso demora mucho, y a veces hay gente que no los quiere comprar porque son bienes que tienen problemas legales, hasta que se vendan, se privilegie su uso para acciones de prevención y rehabilitación, e incluso, algo que hoy la ley no permite con claridad, que inmobiliar, si está funcionando bien un programa, pueda decidir mantener el uso de los inmuebles para prevención y rehabilitación en vez de venderlo, lo cual incluso podría beneficiar al Estado, porque habrá casos, y hay que distinguir situación por situación, de bienes inmuebles donde no amerite o no sea rentable la venta, sino que sea más conveniente mantener un programa social eficaz para nuestros jóvenes. Asambleísta, 1 minuto. Muchas gracias, presidente. También quiero aprovechar para contar que durante los últimos meses, en lo personal y sin perjuicio de la necesidad de este proyecto de ley, se ha hecho una acción por mi parte de recorrer, visitar y plantear a distintos municipios del país la existencia de ordenanzas que sancionen sin criminalizar el consumo de drogas en los lugares públicos. Eso lo conversamos con el alcalde Jorge Yunda, por ejemplo, que con mucho sentido común decía: no es posible que haya sancionados por consumir cerveza en un lugar público, pero con la marihuana no pasa nada.
Y no estamos hablando de criminalizar a nadie, sino de sanciones que pueden ser multas, trabajo comunitario, medidas de prevención incluso, para hacer entender que los parques deben ser para nuestros niños, no para las drogas, así como las calles, así como los lugares que deben ser patrimonio de nuestras familias. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. A usted, asambleísta.